Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunos ejercicios del trabajo práctico de gabinete número 2, que es diseñar redes de polarización para transistores BJT. Bien, acá tenemos el ejercicio 2.3, donde nos dice que diseña el circuito para que la corriente de polarización sea totalmente independiente de la beta del transistor. La corriente es 2 mA, tiene que ser 2 mA y la BSQ tiene que ser de 4 volts. La BCC es de 8 volts y la BEE es de 5 volts. El circuito se usará para una etapa en base común. Bueno, esa es toda la información que nos brinda el problema. Así que empecemos. Lo que tienen que hacer cuando tienen problemas de diseño es recopilar toda la información que se pueda, la que ya está intrínsecamente en el problema, antes de ponerse a aplicar criterios y establecer algunos valores de forma arbitraria. Tienen que recopilar toda la información que se pueda. Y a partir de ahí, cuando vean que ya no pueden calcular, despejar ningún valor, ahí es donde se empieza a aplicar el criterio. Recién ahí, pero no antes. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de este circuito? Y las ecuaciones del circuito. Yo las voy a poner directamente, no las voy a deducir, porque todo ese tema que tiene que ver con la deducción ya lo vimos en la materia de dispositivos electrónicos, lo vimos el semestre pasado. Así que se supone que ustedes ya esto lo tienen bastante claro. Voy a poner directamente cuánto vale la corriente de colector de manera aproximada. Vale esto, vale BEE menos BEBQ dividido RB sobre beta más RE. Esa es la corriente de colector. Después la BSQ, aquí va a ser igual. BSQ va a ser igual a las alimentaciones menos la corriente de colector por la suma de todas las resistencias en la mallita. Esto. Perfecto. Con estas dos ecuaciones puedo resolver el problema tranquilamente. Y siempre otra cosa que tienen que hacer es leer con detenimiento la consigna del problema. Lean e interpreten bien lo que se pide. Fíjense que acá dice que la corriente de polarización tiene que ser totalmente independiente de la beta del transistor. Es decir, que de alguna manera tengo que hacer que este factor desaparezca de la ecuación. ¿Se entiende? Dice encima que tiene que ser totalmente independiente, es decir, que no tiene que figurar ni de manera aproximada, nada. ¿Qué puedo hacer entonces para hacer al circuito totalmente independiente de la beta? A la corriente. Bueno, como este circuito dice que va a ser usado para base común, entonces la señal de excitación va a ingresar por acá, ¿cierto? Por ahí voy a tener mi B de entrada y por el colector voy a tener mi B de salida, ¿cierto? Porque esa es la configuración de base común. Ahora, como en base común la resistencia de base molesta más que otra cosa, directamente y encima no es estrictamente necesaria para polarizar, directamente la puedo obviar, es decir, directamente la puedo cortocircuitar. ¿Y eso qué implica? Que RB sea cero. RB sea cero. Entonces, el valor de RB va a ser 0 ohms. Por diseño. Tiene que ser 0 ohms. De esa manera, RB no va a aparecer por ningún motivo en la ecuación de la corriente de polarización y esta se va a volver independiente de manera total de la beta del transistor. Sin importar casi qué beta pongamos acá, la corriente no va a depender de ello. ¿Por qué? Porque RB vale 0. Y no importa que RB valga 0 porque esto es una configuración de base común. Es decir que la impedancia que veo en la entrada casi que no depende de RB y preferiría que no dependa de RB. Porque fíjense que me trae aparejado el factor beta, que depende del transistor. Y si esto no depende del transistor, mejor.
¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué más? La corriente tiene que ser de 2 mA. Entonces acá esto va a ser igual a 2 mA. Esto va a ser igual a 2 mA. ¿Esto cuánto va a ser igual a la BQ? Y bueno, va a ser más o menos los 0,7 volts. Entonces, la única incógnita que tenemos es la resistencia de emisor. Despejemos la resistencia de emisor. Aquí va a ser igual. Y va a ser igual a BEE, que lo tenemos como dato, menos 0,7 volts dividido la corriente de polarización. ¿Cuánto da eso? Y 4,3 dividido 2 mA me da 2,15 kilo ohms. Ahora, los problemas estos de diseño también nos dice que aproximemos todos los valores calculados a valores comerciales de resistencia. ¿Cuál es el valor en tolerancia del 5%? ¿Cuál es el valor más cercano a este en tolerancia del 5%? Y 2K. Así que esto va a valer, 2,2 kilo ohm. Ese es el valor que está más cerquita. Y ahí ya tenemos el valor de RE. ¿Cuál falta? RC. Fíjense de dónde lo podemos despejar. Esto acá vale 4 volts según lo que dice el problema. La ICQ la tenemos, la RE la tenemos, despejamos RC. Entonces RC va a ser igual a BCC más BEE menos 4 volts. Todo eso dividido la corriente de polarización, que son los 2 mA, 2 mA menos la RE, que la acabamos de calcular. Y acá ya directamente nos conviene reemplazarla por su valor aproximado comercial, para que así vayamos definiendo valores, ¿cierto? Entonces nos queda que tenemos 8 volt más 5 volt menos 4 volt, todo eso dividido 2 mA, me da 4500 ohms. Le tengo que restar la resistencia de emisor, menos 2,2 ohms, 2,2 kilo ohm, perdón. Todo eso me da como resultado 2,3 kilo ohms. Y acá estoy en una... Acá viene el criterio. ¿Por qué? Porque el valor más cercano que tenemos a 2,3 kilo ohm puede ser tanto 2,4 kilo ohm o 2,2. Cualquiera de ellos es válido. Porque justo están con la misma distancia de separación, ¿cierto? En valor numérico. Entonces, qué sé yo, podríamos elegir tanto 2,4 kilo ohms o 2,2 kilo ohm. Cualquiera de los dos sirve. Porque está contemplado dentro de la tolerancia, ¿cierto? Así que bueno, ¿cuál es el paso que falta ahora? Lo que tienen que hacer es realizar la verificación teórica, es decir, hacer el proceso inverso, lo que aprendieron en dispositivos electrónicos, que era analizar circuitos que ya están diseñados. Acá nosotros lo estamos diseñando. Por eso no nos detenemos a ver de dónde salen las ecuaciones ni nada de esas cuestiones, porque ya lo hemos hecho. Acá simplemente usamos todas las herramientas que hemos aprendido en teoría de los circuitos y dispositivos electrónicos. Bien, vamos al siguiente, el 2.4. Dice, diseña el circuito para que sea prácticamente independiente de la beta del transistor, considerando una beta mínima de 200, una BCQ de 3 volts y una corriente de polarización de 5 mA. Si la fuente de alimentación BEE se quitara del circuito, ¿sería posible polarizar de forma correcta el transistor? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, primero diseñemos el circuito y después analicemos esta cuestión conceptual. Bien, otra vez, ¿cuáles son las ecuaciones? Y fíjense que este circuito es prácticamente el mismo que el anterior, nada más que acá tenemos un transistor NPN. Y las ecuaciones son exactamente las mismas, matemáticamente hablando. Tenemos ICQ, aproximadamente BE menos la BBEQ dividido RB sobre beta, vamos a, en este caso poner beta mínima, más RE. Y después acá tenemos que la B
CEQ va a ser igual a la suma de las alimentaciones más ICQ por la suma de las resistencias. Ahí ya tenemos las ecuaciones. Ahora sí viene una cuestión de criterio. Porque fíjense que no tenemos ningún otro dato más y por lo tanto acá RB hay que calcularla. Hay que calcular la RB. Y no tenemos forma de relacionarla con otra cosa para poder armar un sistemita de ecuaciones o algo por el estilo. Así que acá sí entra el criterio en juego. Ya se van a dar cuenta por qué. Porque fíjense que necesito, de esta ecuación, yo tengo esto que es los 0,7 volts, ¿cierto? Tengo eso que son los 5 miliamperes. 5 miliamperes. Tengo eso que son, tengo la fuente de alimentación que son 8 volts. Y tengo una ecuación con dos incógnitas. Imposible que la pueda despejar las dos variables de ahí. Así que uno de los dos voy a tener que fijar. Bien, como acá el problema me dice que el circuito sea prácticamente independiente de la beta, puedo aplicar estos criterios, ¿cierto? Que RB sea mucho menor que beta RE. ¿Cuánto mucho menor? Y acá también sigue estando en cuestión el criterio, porque podemos hacer que esto sea 10 veces menor, 100 veces menor. Todo eso va a depender del diseñador. Pero recordemos una cosa, mientras más grande sea la resistencia de base, más dependiente se hace de beta el circuito. Entonces ahí hay una cuestión a tener en cuenta. Bien, entonces yo voy a usar para empezar el criterio de 100 veces a 1, es decir, voy a hacer que RB sea 0,01 veces beta mínima por RE, sea menor o igual a eso. ¿Podrían usar 0,1? Sí. ¿Podrían usar 0,2? Sí, también. Eso depende de cada uno y del problema en cuestión, porque capaz que esto, si va a ser, depende para qué va a ser usado, para un circuito en base común, un circuito de alta impedancia de entrada, como un colector común, o sea, no se sabe. Entonces acá hay cierta libertad para elegir, para aplicar el criterio. Bien, entonces saquemos la cuenta, tenemos 200 por 0,01, eso me da 2 obviamente, pero me falta la resistencia de emisor. Gran detalle. ¿Cómo lo hago? Bueno, si se cumple esto, si se cumple eso, entonces la corriente de colector es prácticamente esto. Y reduje la ecuación, reduje la cantidad de variables, de incógnitas. Entonces ahora sí puedo despejar RE. Despejo RE, ¿cuánto me va a dar? Despejo RE de ahí. Esto me va a dar RE. Despejo, me queda 7,3 dividido 5 miliamperes. Me da 1,46 kilo ohms. Aproximando a un valor comercial me queda 1,5 kilo ohms. Listo. Falta RC. Falta RB. Ya tengo el valor de RE. Ahora, retrotrayéndome, puedo calcular el valor de RB. Obviamente lo tengo que hacer con esta condición porque si no, no estaría cumpliendo lo que yo mismo planteé. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, 1,5K por 2 me queda 3 kilo ohms. Entonces, RB, para que se cumpla esa condición, tiene que ser menor o igual a 3 kilo ohms. Acá podemos hacer RB igual a, por ejemplo, 3 kilo ohms. Y ya con eso se verifica la cuestión. Falta RC. RC aquí va a ser igual. Y RC va a ser igual a BCC más BEE menos BCQ. Todo eso dividido ICQ menos la RE. ¿Cuánto me da eso? Y bien, tenemos 8, 8, 16 menos 3.
todo eso dividido la corriente de colector, 2600 menos 1,5K, 1100K. Me da 1,1 kilómetro. Esto ya es un valor comercial, así que ya está, lo dejamos ahí. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Y hacer la verificación teórica. Acuérdense siempre de hacer eso. Bien. Queda este problema. Diseña el circuito de modo que sea prácticamente independiente de la beta del transistor, considerando una beta mínima de 200, una tensión colector emisor de 7 volts, una tensión de emisor de 10% del valor de la fuente de alimentación, una corriente de reposo de 5 mA y una tensión de ruptura colector emisor de 25 volts. Use BCC menor o igual al 80% de BC0 y RB menor o igual a 0,1 veces beta mínima por RE. Perfecto. Acá fíjense que no tenemos como dato la fuente de alimentación. La tenemos que sacar de algún lado. ¿De dónde la sacamos? De esta condición. Y ahí es donde vamos a tener que ir aplicando el criterio. Bueno, BCC, según los datos que tenemos acá, tiene que ser menor o igual a 0,8 al 80% de BC0. ¿Cuánto da eso? Saquemos la cuenta. 80% de 25. BCC puede ser menor o igual a 20 volts. Perfecto. BCEQ tiene que ser de 7 volts. Si por ejemplo usáramos BCC igual a 20 volts, 13 volts irían a parar, se irían a repartir entre RC y RE, porque ahí se cierra la malla, ¿se entiende? Porque fíjense que si hacemos, bueno, decimos, BCC puede ser menor o igual a 20 volts, elijo 9 volts, perfecto. Sí, se puede, matemáticamente se puede, pero el problema de eso es que si yo elijo, por ejemplo, BCC 9 volts, solamente me van a quedar 2 volts para repartir entre RC y RE. Eso puede resultar en un problema, dependiendo de qué función vaya a cumplir este circuito. Acá solamente estamos analizando la parte estática, estamos diseñando en base a eso nada más. Pero cuando diseñamos dinámicamente van a ver que no se puede tomar decisiones así tan arbitrariamente. Tienen que ser todo pensado, tiene que ser en base a las necesidades del problema. Entonces, pensemos de vuelta. BCC puede ser menor o igual a 20 volts. 5 volts no puede ser porque fíjense que BCQ ya me está pidiendo que sea 7 volts. Entonces, algo razonable podría ser tomar BCC, por ejemplo, 15 volts. Total, los 8 volts restantes van a ir a parar entre RC y RE. Perfecto. Entonces, este valor es el que vamos a adoptar, para que no sea ni muy grande ni muy chico, ¿cierto? Bien. Esto lo adoptamos por criterio, acuérdense. Fue por criterio, o sea. Ustedes podrían haber adoptado 18, sí, también sería válido. A otros se le hubiese ocurrido 12, también hubiese sido válido. Así que eso lo van viendo. Bueno, dice que la tensión de emisor tiene que ser de un 10% de BCC. Entonces BE, mejor dicho, va a ser 1,5 volts. Eso aquí es igual a ICQ por RE. De ahí despejo RE. ¿Cuánto vale ICQ? 5 mA. Entonces me queda 1,5 dividido 5 mA. Me queda 300 ohms. 300 ohms. Y eso ya es un valor comercial, así que lo dejamos ahí. Listo. No hace falta ni aproximarlo. ¿Qué más? Falta RC. Bueno, como ya tenemos todos los datos de la malla de salida, calculamos RC. RC va a ser, yo hago directamente el despeje. BCC menos BCEQ, todo eso dividido ICQ menos RE. Aquí es igual eso. Bueno, tenemos 15 volts menos 7 volts, me queda 8. Dividido 5 mA, me queda 1600.
menos 300, 1300 ohm, 1,3K. Eso también da la casualidad de que es un valor comercial. Por lo tanto, ya lo dejo ahí. Esto está, esto está. ¿Qué más? R1 y R2. ¿Cómo calculamos eso? Acá hay un problemilla. Bueno, tenemos una condición para RB. Tenemos cuánto vale beta mínimo, tenemos cuánto vale R. Por lo tanto, podemos despejar la condición para RB. Calculamos RB, queda 30. O sea, ¿cuánto vale beta mínimo? 20. 200 por 0,1, 20. Por 300, entonces RB tendría que ser menor o igual a 6 kilo ohm. Podemos tomar 5 kilo ohm, podemos tomar 1 kilo ohm, podríamos tomar 100 ohm. Matemáticamente es totalmente válido. Mientras más chica sea RB, más independiente se vuelve el circuito respecto de la beta. Pero hay un problema. Si R1 y R2 son muy chicas, quiere decir que RB también es chica. Y si estas dos resistencias cada vez se van achicando, más corriente, implica que más corriente se derive por esas resistencias. Si bien el circuito se hace más estable, la disipación de potencia cada vez es mayor. Y eso puede ser algo muy a tener en cuenta en un diseño, por ejemplo, de bajo consumo. Ahí es un factor crítico eso. Entonces no puedo elegir resistencias tan bajas como se me dé la gana. Fíjense, trato de que se planteen este tipo de situaciones y las evalúen, porque son cosas a tener en cuenta en el diseño. Más allá de que no diseñen cosas como esta, o sea, son cosas que les puede aparecer en otras cuestiones del diseño, en otro tipo de sistemas también les puede aparecer eso. Entonces, lo que acá tratamos de hacer es ganar agilidad mental, ganar herramientas conceptuales, para que nos sirvan de manera general para todo, ¿cierto? Bueno, R1, R2. Si RB, la tomamos por ejemplo como, qué sé yo, 5 kilo ohms. No es ni muy chico ni muy bajo, la tomamos como 5 kilo ohms. Bueno, ya tenemos establecido el valor de RB. Entonces, R1 y R2, ¿cómo se calculan? Bueno, acuérdense que R de Thevenin, o RB, en este caso RB, es R1 en paralelo con R2. B de Thevenin es la BBE, perdón, quiero borrar, perfecto. B de Thevenin, según lo que hemos aprendido, aquí es igual a BSC por R2 sobre R1 más R2. Acá tenemos unas ecuaciones extra que nos pueden ayudar a encontrar los valores de R1 y R2. ¿Cómo? Ir resolviéndolas. Fíjense que acá, si conocemos RB, conocemos RT y conocemos BCC, tenemos un sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas, que no es lineal, pero nos sirve para resolver el problema. Lo único que nos falta por conocer es cuánto vale B de Thevenin. B de Thevenin, desde el otro punto de vista, cuando ya tenemos el circuito armado, ¿cuánto vale? Y vale esto, B de Thevenin. ¿A qué va a ser igual? Cuando ya tenemos el circuito reducido, ¿cierto? ¿A qué me refiero a esto? Pues ya tenemos el Thevenin así, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de todo esto? Tenemos así. Esto es R de Thevenin, etc. Esto es la B de Thevenin. De ahí, ¿cuánto vale B de Thevenin? Y bueno, vale esto. Vale BBE Q más ICQ por R de Thevenin dividido beta más RE. O sea que B de Thevenin la podemos sacar de acá, porque esto cuánto vale, y los 0,7 de siempre, la corriente la conocemos y todo esto la conocemos, ¿cuánto vale? Bueno, calculemos.
RB la tomamos como 5K, la hemos tomado como 5K, bueno, la dividimos por 200, más los 300 ohms de la RE, todo eso por 5 mA, más los 0,7 volts, ¿cuánto me da? Y aproximadamente esto me da 2,33 volts. Listo, tenemos V de Thevenin, tenemos R de Thevenin, tenemos VCC, despejamos esto. Eso lo ven ustedes cómo se despeja. Yo acá directamente voy a poner las ecuaciones finales. Entonces, R1 aquí es igual a VCC sobre V de Thevenin por RB. ¿Cuánto me da esto? Tenemos 15 volts dividido 2,33 por R de Thevenin, 5 volts, me queda, 5 volts, digo 5 kilo ohms, me queda 32,2 kilo ohms, es decir, lo aproximando 33 kilo ohms. Listo, eso por un lado. Esto ya está. R2, ¿cuánto vale? R2 vale VCC por RB dividido VCC menos V de Thevenin. ¿Cuánto vale eso? Tenemos 15 menos 2,33. Todo eso dividiendo por 15 por 5K. Esto me da 5,92 kilo ohms. ¿Cuál es el valor más cercano? Y lo podemos aproximar, por ejemplo, a 6,2K. 6,2K. Y ahí ya está. Acuérdense de hacer la verificación teórica. Verifiquen todo esto. ¿Qué más? ¿Hay algo más por comentar? El resto de los problemas lo resuelven ustedes. Ya más o menos con estos ejemplos creería que les va a alcanzar. Cualquier duda la consultan. Acuérdense en clase. Bien, eso es todo de momento, así que nos vemos.